Bueno, vamos entonces a iniciar con la conferencia del día de hoy, cuyo objetivo es mostrar el propósito de la existencia en este planeta. Todos nosotros somos chispas divinas que estamos aquí en este planeta teniendo una experiencia física y la mayoría de la humanidad, su gran mayoría de la humanidad, pues desconoce cuál es ese propósito. Hoy vamos a estar analizando cuál es ese propósito. También, pues, vamos a estar conociendo cuáles son esos pasos que debemos dar para lograr la autorrealización. Nosotros bajamos y el objetivo de todos nosotros estar aquí es ese, lograr la autorrealización íntima de nuestro ser. ¿Qué es eso de la autorrealización? Llegar a desarrollar completamente nuestra parte divinal. Nosotros tenemos latente en nuestro interior una semilla de divinidad. Sí, nosotros todos somos dioses en potencia. Tenemos la capacidad de desarrollar nuestra conciencia en un 100%. Tenemos la capacidad de desarrollar todas esas virtudes, fuerzas, poderes, facultades que son propios de esa parte divinal. Y si nosotros hacemos ese trabajo de autoconocimiento y de creación interior, pues vamos a lograr esa identidad con nuestro propio ser divinal, que es la autorrealización íntima del ser. Existen en este planeta, habemos ahora mismo más de 8.000 millones de personas, y cada una de esas personas tiene en su interior esa esencia, esa parte divinal latente. Por eso es que es tan importante que compartamos este conocimiento, para que todas aquellas personas que están en el mundo tengan la oportunidad de conocer que hay un propósito trascendental para su existencia. Y si así lo anhelan, pues que puedan recibir y que puedan poner en práctica esas herramientas que le van a permitir salir de ese estado de oscuridad en que se encuentra toda la humanidad, salir de ese estado de ignorancia en que se encuentra toda la humanidad, ¿verdad? Y llegar a conocerse a sí mismos, llegar a conocer esa parte divinal que tienen en su interior y a desarrollarla plenamente. Para ello, pues estamos compartiendo estas conferencias y bueno, aquí tenemos esta tan interesante que se llama la dualidad. Vamos a analizar el día de hoy, pues algo que parece bastante complejo. Aquí en esta imagen ustedes pueden ver todo un proceso que va desde la unidad y que va pues como que recorriendo esta rueda, ¿verdad? Donde se desarrollan pues una serie de pasos hacia eso que llamamos la autorrealización. Así de entrada puede parecer como algo bastante complejo aquí con muchas formas y cosas así como que un poco raras, pero ustedes van a ver que mientras vayamos desglosando cada uno de estos pasos uno a uno, se nos va haciendo muchísimo más claro. Al final, cuando volvamos a ver esta imagen ya completa nuevamente, como la estamos viendo ahora, ya la vamos a ver con una mayor comprensión. ¿Ok? Entonces, iniciemos por el principio. Iniciemos por lo que es la unidad. Realmente, las chispas divinas que todos somos, venimos de una fuente. Esa fuente nosotros le llamamos el sagrado sol absoluto. Se le conoce en muchos contextos. Otros pues reconocen esa fuente con otros nombres, por ejemplo, Dios o el Dios inmanifestado, esa fuente de luz, esa fuente de energía, ese gran ser del cual todos emanamos, pues de allá, de esa fuente, ese sagrado sol absoluto, en algún punto esa chispa que nosotros somos salió. Se dice esotéricamente que las chispas son vomitadas del sol absoluto. Y resulta que cuando son vomitadas del sol absoluto a esta manifestación, salen de allí como una unidad. Y resulta que para volver a regresar allá, deben regresar como una unidad. Ahora, esa unidad, al salir del absoluto, empezó a desdoblarse para poder conocerse a sí misma, para poder sacar toda esa conciencia, toda esa sabiduría que vino a sacar de esta manifestación física de lo que es la experimentación. Obviamente como una unidad en ese estado primario en el cual son vomitadas las chispas, su, digámosle que conciencia de sí mismas y del universo
es muy, muy limitada. Se necesita la experiencia, la experimentación directa de los contrastes. Se necesita de una dualidad para poder sacar sabiduría. Por ahí escuchamos esa frase que dice que no podríamos apreciar que es dulce aquello que nosotros comemos si nunca hemos probado lo amargo, o si nunca hemos probado lo salado, si nunca hemos tenido un contraste, ¿cierto es? Imaginen, si toda la vida hemos comido dulce, no lo sabemos, no tenemos ningún contraste que nos permita comprender que eso que experimentamos es lo dulce. Nunca podríamos comprender lo que es la felicidad plena o, por ejemplo, que en el absoluto esa chispa primaria se encontraba en un estado de plenitud, de felicidad plena, si no tiene autoconciencia, si nunca ha tenido un contraste, si nunca ha experimentado lo que es el sufrimiento, lo que es el dolor, lo que es el vacío, no puede llegar a comprender lo maravilloso que es ser una unidad múltiple perfecta si nunca se ha desdoblado en una multiplicidad imperfecta. Por eso es que debía darse ese proceso, o por esa es la razón por la cual nosotros salimos, para llegar a lograr esa autoconciencia, ¿verdad? Sacar esa sabiduría a través de la experimentación. Por lo tanto, inmediatamente que la chispa sale del sagrado sol absoluto, para empezar a trabajar, entonces se desdobla en dos. Y de ahí surge lo que se le conoce como la dualidad, ¿verdad? Entonces, eso, digámosle que esa parte positiva se desdobla en la parte negativa, ¿verdad? Para trabajar tiene que desdoblar o dividirse en dos para empezar a experimentar. Entonces, aquello que se le conoce como el santo afirmar se desdobla en el santo negar. Lo positivo se desdobla en lo negativo, ¿verdad? El ser se desdobla en el no ser. Todo queda dividido en dualidad. Lo blanco se desdobla en lo negro, ¿verdad? Lo gordo se desdobla en lo flaco. Lo alto se desdobla en lo bajo. Todo queda dividido y uno existe en función del otro. Y estos se dividen para poder crear, para que pueda haber esa experimentación y esa creación que debíamos hacer y que debemos hacer. Debemos crearlos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo maravilloso? Que estas fuerzas son las fuerzas primarias en nuestro interior. Ustedes ven ese santo afirmar o aquello que es positivo, es esa fuerza masculina. Y esa fuerza masculina se desdobla en esa parte negativa o esa parte pasiva o receptiva. Esa afirmación, esa sagrada afirmación, nosotros lo vemos incluso en un movimiento, en el movimiento de cabeza, ¿verdad? En ese sí, cuando hacemos así, vemos cómo está ese palo vertical. Y en la negación, pues la vemos entonces como un movimiento de cabeza hacia los lados. Es ese no, es esa negación que forma ese madero horizontal. Ese madero vertical y ese madero horizontal, que son el principio masculino y el principio femenino, pues forman esa cruz, esa sagrada cruz en la que todo lo que pueda ser creado podría ser creado. Y eso estuvo y está desde el principio y son fuerzas que tenemos en nuestro interior. Pero sucede que cuando están estas dos fuerzas, el santo afirmar y el santo negar, inmediatamente aparece una tercera fuerza que se le conoce como el santo conciliar. Entonces allí queda lo que es la Trinidad o el tercer paso que da la chispa en ese proceso hacia la autorrealización. Entonces, la Trinidad está compuesta por las tres fuerzas principales, que son, primero, o la primera, el santo afirmar, que es la fuerza del Padre, que es la sabiduría, que es aquello que es verdadero. Está la segunda fuerza, que es el santo negar, que es la fuerza del Hijo, que en nuestro interior es la justicia o aquello que es justo. Y entonces esa tercera fuerza que aparece para conciliar estas dos
se le conoce como el Santo Conciliar, que es la fuerza del Espíritu Santo, que es aquello que en nosotros es el poder y que es aquello que es útil y que nos es útil en el momento de crear. Entonces, el Padre en nosotros es la sabiduría, lo que nosotros le llamamos el ser, aunque todos son partes del ser, porque es el ser el que se va desdoblando en todas estas fuerzas para que podamos hacer este trabajo interior. Entonces ese ser, ese Padre es ese Santo Conciliar. Este Santo Negar, que es la fuerza del Hijo, que es la justicia, es nuestro entrenador psicológico. Esta fuerza es también lo que se le conoce como el Lucifer, que en nosotros es el deseo. Para nosotros el Padre es la sabiduría y nosotros para poder llegar a crear tenemos que sacar sabiduría del no, o sea, tenemos que aprender a negarnos a lo que es el deseo. Nosotros para poder hacer un trabajo, para poder llegar a desarrollarnos plenamente, necesitamos de un tentador, necesitamos ese deseo que constantemente nos esté llevando a interactuar con esta experiencia física, hacer ese proceso de creación. Esta ley del 3 es la ley que crea. Todo lo que ha sido creado en el universo ha sido creado por medio de estas tres fuerzas, el santo afirmar, el santo negar y el santo conciliar, que es la energía. Resulta que cuando nosotros no tenemos el conocimiento para sacar sabiduría del no o de esta fuerza de la justicia o de lo que es el Lucifer, nosotros estamos creando hacia abajo todo el tiempo porque sentimos esos deseos que nos vienen por esta fuerza, que es la fuerza del Hijo o la fuerza del Lucifer, y nosotros lo que hacemos es entregarnos a esos deseos. Entonces, esa energía la entregamos y empezamos a crear muchísimos defectos psicológicos. Debemos saber que la gran mayoría de la humanidad se encuentra en este paso que es el tercero. Son 10 pasos hacia la autorrealización. Y en este punto es donde se encuentra la humanidad, creando y creando a través de su energía, a través de no negarse a sus deseos, cada vez más y más defectos psicológicos. Para nosotros empezar un camino que nos lleve a la autorrealización íntima de nuestro ser, nosotros debemos empezar a crear positivamente. Es decir, tenemos que empezar a sacar sabiduría del deseo. Tenemos que aprender a negarnos a nuestros deseos, a eliminar esos defectos psicológicos, porque el Lucifer es el deseo en todos nosotros, es el tentador, y siendo el deseo, pues es el yo en cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, como decimos, aquí se encuentra la mayoría de la humanidad. Y la verdad, una chispa podría pasarse o agotar todas esas oportunidades que se le dan en esta manifestación física para que alcance esta autorrealización, podría agotarlas sin nunca hacer un trabajo si no aprende a trascender esta Trinidad invertida, si no aprende a dejar de crear hacia abajo y empezar a crear hacia arriba. Entonces, para nosotros hacer eso, tenemos que aprender a vencer el deseo. Para eso tenemos que empezar a observar cada uno de esos deseos que nosotros sentimos en el interior y observar qué es lo que busca ese deseo, cuál es el objeto de ese deseo. Cuando uno se observa, se da cuenta que el deseo o busca ser o busca no ser. O sea, o sentimos un deseo que va hacia la conciencia, lo que le podríamos llamar un anhelo espiritual, o lo que sentimos es un deseo de no ser, un deseo que va no en pos de nuestro ser o de nuestra conciencia, sino en pos de la satisfacción de los deseos de nuestro ego, de nuestros defectos psicológicos. Cuando nosotros empezamos a negarnos a esos deseos, ¿verdad? Empezamos entonces a hacer un proceso de creación. Debemos nosotros empezar a autocuestionarnos día a día y empezar a observar si eso que hacemos nosotros es algo realmente verdadero, si es algo realmente justo, si es algo realmente útil, si eso que está emanando de mi interior, ¿verdad? Si eso que me está impulsando es algo verdadero para mi conciencia, es justo para mi ser y si es útil para mi trabajo de autorrealización. Si nosotros empezamos a volvernos así reflexivos, entonces vamos a poder trascender, o sea, vamos a poder trascender la Trinidad y vamos a poder pasar al siguiente paso,
que es el primer gran paso hacia lo que es la autorrealización, que se le conoce como el cuaternario. La Trinidad estaba representada por ese triángulo que representa esas tres fuerzas primarias, y ahora lo que es el cuaternario está representado por un cuadrado con cuatro ángulos rectos que nos invitan a reflexionar en esas tres funciones del alma, que son las que agotan constantemente nuestra energía debido a nuestros defectos psicológicos. Esas funciones del alma son el pensar, el sentir y el hacer a través de palabras o a través de acciones o de obras, ¿verdad? Entonces, si nosotros observamos estas funciones del alma, si empezamos a autoobservarnos y empezamos a buscar que ese pensar sea recto, o sea, lograr un recto pensar, que ese sentir sea recto, recto sentir, que nuestro obrar sea recto y que nuestro hablar sea recto, entonces vamos a empezar a hacer un proceso de ahorro de energía. Nosotros todas las noches recibimos energía. Nuestra Madre Divina nos aporta, nos recarga las baterías, ¿verdad? Somos llenados de una energía que tiene un propósito superior. Nuestra energía es puro poder y nuestra energía tiene una capacidad creadora increíble. Depositado en nuestro centro sexual, todos los días hay una muy buena cantidad de energía para que hagamos un proceso de creación que debemos hacer internamente. Pero resulta que durante todo el día, por no por no vivir en rectitud, nosotros botamos, malgastamos toda esa energía en toda clase de pensamientos inútiles, toda clase de pensamientos negativos, toda clase de charlas insustanciales en nuestra mente, y agotamos y agotamos y agotamos esa energía. Se agota ese monto, esa cantidad de energía que le dan a nuestro centro mental para funcionar durante ese día, y no le queda más a este centro que, para seguir funcionando, robar energía al centro sexual. Nosotros tenemos también una cuota de energía emocional para tener el ánimo adecuado, porque la emoción en nosotros es el fuego, es ese ánimo, y tenemos una cuota de energía para tener el ánimo adecuado para las cosas que debemos hacer durante el día. Pero como estamos totalmente desequilibrados por nuestros defectos psicológicos, esa energía emocional la gastamos en toda clase de emociones negativas durante el día, ¿verdad? Y muy rápidamente se agota esa cuota de energía, y lo mismo, la parte emocional va a buscar de esa bodega que es el centro sexual, como quien dice, esa energía está ahí como haciendo nada, vamos a robarla para poder seguir sintiendo todas estas cosas tan bonitas o tan desagradables que estamos sintiendo, a las que no nos queremos negar. Y lo mismo con las palabras. Nuestras palabras son energía creadora del Espíritu Santo, y encerradas en ellas está todo el poder de nuestra energía. Realmente nuestro verbo crea, pero nosotros tenemos totalmente devaluado, desvirtuado lo que es el verbo. Ya nuestra palabra no vale nada, porque nosotros lo que más sabemos hacer es hablar toda clase de cosas inútiles. Entonces nos pasamos el día bla, 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 nos plantamos bla, 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 y decimos cosas sin pensar, sin reflexionar en lo más mínimo, sin saber que nuestra realidad se va creando en base a lo que expresamos, en base a lo que dejamos salir de nuestro interior a través del verbo. Y así gastamos muchísima, muchísima energía, y lo mismo a través del actuar. Obramos mecánicamente, llevamos, digamos que nuestro cuerpo incluso hasta los límites, dejamos que la pereza nos robe toda la energía, o hacemos toda clase de cosas desequilibradamente, y también a través gastamos muchísima energía motriz. Por lo tanto, lo mismo, esa parte motriz, para seguir hablando, para seguir teniendo, haciendo, va y le roba al centro sexual energía. Como resultado, la máquina está totalmente desequilibrada, no hay una energía pura para poder llevar al sexo a hacer creaciones superiores. Cuando el centro sexual quiere ir a trabajar, tiene que trabajar con los sobrantes de esa energía de los otros centros, o sea, con un hidrógeno mucho más pesado que el que necesita para crearnos internamente, y por lo tanto
nos podemos quedar estancados en este punto, habiendo ya, o sea, ya teniendo un conocimiento de cómo empezar a crear hacia arriba, nos quedamos estancados aquí, sin poder lograr ese equilibrio de los centros, sin poder tener un ahorro de energía adecuado diariamente para hacer nuestras distintas creaciones. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a usar este cuaternario? Que de forma invertida representa pues esos cuerpos caídos, esos cuerpos del deseo, pero de forma positiva representa ese trabajo de rectitud que es el que nos puede llevar a un proceso de creación. Si nosotros empezamos a observarnos instante en instante y observar nuestra mente, observar nuestra emoción, observar esa parte motriz y nuestra parte sexual, y empezar a identificar, a juzgarnos a nosotros mismos para identificar esos defectos psicológicos que se quieren manifestar para darles muerte, entonces vamos a poder ahorrar energía. El recto pensar no es otra cosa que estar autoobservándonos y descubrir cuando la mente entra en actividad. Entonces empieza alguien a hablar ahí en la mente, un yo, que es un yo empiezo a hablar en la mente, yo empiezo a crear una conversación en mi mente, yo empiezo pero ¿cuál yo es ese? Cualquier yo. Y empieza el yo de la crítica y empieza a armar una conversación, cualquier detalle del orgullo, empieza ahí a hablar, un resentimiento, una preocupación, cualquier deseo me genera ahí una fantasía, empiezo a recordar, empiezo a proyectar. Esa es la mente, son los yoes ahí actuando en la mente. Tener rectitud en el pensar es estar ahí, autoobservando y juzgando eso. Si ese que está pensando en mi mente o ese pensamiento viene de un defecto psicológico, eso debe morir porque no es útil para mi conciencia. Entonces, Madre Divina, elimíname ese yo, el que sea que esté ahí pensando, el que sea que me quiere poner a recordar, el que sea que me quiere poner a fantasear, a futurizar, a conversar, por bonito que hable. Cuando uno se autoobserva se da cuenta de que hay muchos defectos psicológicos que vienen hablando muy bonito, pero que al final sacan a uno del instante, sacan a uno de ese sagrado estado de autoobservación, de recuerdo de sí, en el que se manifiesta la conciencia. Entonces nos sacan y nos distraen. Entonces uno lo descubre inmediatamente, madre mía, elimíname ese yo. La mejor manera de pensar es no pensar y así poder aprender a escuchar el corazón. Cuando uno mantiene esa mente en silencio, no deja que los defectos hagan lo que quieran con nuestra mente, nos vivan sacando del instante, entonces podemos ser guiados constantemente por la sabiduría del ser, que se manifiesta en el corazón como una intuición. Todos decimos que queremos despertar la conciencia y la conciencia no se despierta ni en otro momento ni en otro lugar que en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora. En ese estado de silencio interior es cuando la conciencia se puede manifestar. Aquí y ahora es donde podemos escuchar y sentir al ser. Aquí y ahora es que somos plenamente conscientes. Sin embargo, estos efectos psicológicos y sobre todo nuestra mente nos mantienen todo el tiempo distraídos, todo el tiempo olvidados de sí mismos, en otro momento mental, en otro lugar mental y no aquí y ahora. Entonces, debemos trabajar para estar de instante en instante buscando ese recto pensar y así ahorrar esa energía que necesitamos para hacer el trabajo de creación. El recto sentir no es otra cosa que observar esa emoción y cualquier cosa que se mueva en esa parte emocional, que esa parte emocional es ese fuego, es ese ánimo que tenemos y que se siente mucho aquí en esta área del plexo solar, el área estomacal, allí se sienten esas emociones, se sienten como un agrado o se sienten como un desagrado. Entonces todos esos agrados hay que aprender a observarlos porque son del yo. Y todos esos desagrados hay que aprender a observarlos porque son del yo y vienen a gastar nuestra energía. Si estamos observando esa parte emocional, entonces descubrimos ahí este yo que me que me hace sentir ahora como, ay, que no tengo ganas de hacer nada. O ese yo, ay, qué emoción. O ese yo de sufrimiento, el que sea que esté moviendo la emoción, hay que observarlo. Si es un defecto, debe morir. Madre mía, elimíname ese defecto. Cuestión de que uno empiece a recuperar un poder emocional, que uno pueda mantener un equilibrio en esa emoción. Nuestra emoción nos va llevando del agrado al desagrado todo el rato, del placer al dolor, del sufrimiento a la alegría y botamos la energía en todas esas emociones negativas. Mantener, o sea, la emoción, existe una emoción superior,
Pero para que podamos experimentar lo que es una emoción superior, debemos aprender a morir a todo eso que es inferior. Debemos estar de instante en instante observando esa emoción, pidiendo muerte a todos esos defectos psicológicos que se quieren venir a manifestar en nuestra parte emocional para empezar a hacer un ahorro de energía. Y lo mismo, recto obrar. Si eso que estoy haciendo o que quiero hacer no es útil, entonces ¿para qué lo voy a hacer? Me niego a hacerlo. Y si ahí está el yo presionándome para que vaya y haga eso que yo sé que es pérdida de tiempo, que es pérdida de energía, que no es útil para mi conciencia, para mi ser, no sirve para nada, no va a aportar nada positivo, pues entonces, madre mía, elimíname ese defecto y ahí, ya, me niego. Entonces ahí cuando uno le pide muerte a esos defectos psicológicos, entonces se libera de allí o nos entrega ese Lucifer lo que es el fuego y lo que es la luz. Ese es el ánimo y lo que es la sabiduría. Entonces ese ánimo que antes estaba atrapado por el yo, ahora se recupera para la conciencia. Nosotros tenemos muy poco ánimo para las cosas del ser y bastante ánimo para hacer las cosas del ego. Sin embargo, cuando empezamos a invertir digamos que esa balanza, empezando a morir psicológicamente, nos damos cuenta cómo empezamos a tener mucho ánimo ya ahora, o más ánimo, cada vez más ánimo para las cosas de la conciencia y ya cada vez menos ánimo para las cosas del ego. Pero es así como se hace, de instante en instante, rescatando ese fuego y esa luz que están atrapados en esos defectos. Y lo mismo recto hablar. Debemos estar de instante en instante en autoobservación para hacernos conscientes de quién es el que quiere hablar por mi boca. Si es un yo X, lo descubro, madre mía, mátame ese yo, y no le presto ese poder, no le presto ese útero creador que es la laringe para que cree una realidad adversa, para que malgaste mi energía, para que me deje sin ese recurso tan valioso que necesito para crear. Si nosotros hacemos esto, si empezamos a ahorrar energía, empezamos a equilibrar nuestros centros, si equilibramos también esa parte sexual para dejar de desperdiciar esa valiosa energía creadora sexual, entonces vamos a empezar realmente este trabajo. El trabajo hacia la autorrealización inicia con el quinto paso, que es conocido como el quinario y que está representado por una estrella de 5 puntas, que representa cada uno de esos cuerpos que nosotros debemos crear en el trabajo de la primera montaña. Nosotros ahora mismo no somos hombres verdaderos, nosotros estamos en un estado de animales racionales. Un hombre verdadero es aquel que ha llegado a crear estos 5 cuerpos solares, cuerpos que le dan pues poderes increíbles sobre el universo, cuerpo que digamos que nos transforman en seres totalmente diferentes, muy superiores a lo que nosotros somos ahora mismo. La creación de cada uno de estos cuerpos nos va confiriendo unas ciertas facultades, unos ciertos poderes, unas ciertas virtudes que son partes de nuestro ser. Cuando una persona empieza a equilibrar sus centros energéticos, aprende el trabajo del suprasexo, es decir, aprende a transmutar su energía creadora sexual y empieza a transmutar esa energía con una pareja estable del sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor, entonces llega a aprender lo que se le conoce como el fuego sagrado del Kundalini. Entonces en su columna vertebral empieza a condensarse esa energía que diariamente está liberando de los defectos psicológicos con la muerte psicológica, ¿verdad? Y que cada día, pues con la práctica de transmutación sexual, está fijando en su médula espinal. Esos cuerpos se crean ahí, en la columna vertebral, con la práctica constante del suprasexo. Entonces ahí es donde se inicia ese camino que se le conoce como la primera montaña o el trabajo con las aguas o lo que es crearse a sí mismo. Creamos cuerpo físico solar, o sea, lo regeneramos porque lo tenemos creado, pero está en un estado lunar el cuerpo físico y lo pasamos de ese estado lunar a un estado solar. Luego regeneramos, porque también tenemos ya creado el cuerpo vital y lo pasamos del estado lunar
al estado solar. Y entonces empezamos con la creación de nuestro cuerpo astral solar, que nos va a permitir pues movernos a plena voluntad en los astros y en la quinta dimensión de la naturaleza, específicamente en el mundo astral. Luego creamos entonces, perdón, el cuerpo mental solar que nos da acceso a la gran vasta sabiduría de este mundo que está ahí, digámosle que encriptada en lo que es el aire, en lo que es la quinta dimensión superior o mundo mental, y también nos permite movernos a voluntad en el mundo mental. Y creamos entonces el cuerpo de la voluntad solar, que es el cuerpo causal. Y al crear este cuerpo, ahí sí nos convertimos en verdaderos hombres, porque ahí ya poseemos un alma humana. Eso es lo que es llegar verdaderamente a ser un hombre o a llegar a ser un ser humano, porque ahora con este tema de los géneros, usualmente cuando se habla de hombres, las mujeres como que se resienten, y no, es que hombre realmente son o los hombres y mujeres que han llegado a este punto. Hombre no es el que tiene un falo y ya no. Hombre es todo aquel, sin importar su género, que trabaje sobre sí mismo, que se ponga a morir a sus defectos psicológicos, que se ponga a condensar su energía creadora sexual y ayudar a la humanidad, porque obviamente cuando uno ayuda a los demás, a uno internamente lo ayudan para que vaya avanzando y llegue a ese punto de crear un cuerpo de la voluntad solar. Es hombre verdadero aquel que tiene voluntad solar. El que no tiene voluntad no es hombre, todavía es un animal racional. Entonces, ese es el trabajo de la primera montaña, que es el trabajo de la 5 iniciación de misterios mayores, es nacer del agua y del fuego, y es un trabajo de creación que todos debemos hacer. Cuando se llega a ese punto de ya la quinta iniciación de misterios mayores, o lo que es la creación del cuerpo causal, nos vemos frente a una elección del camino. O sea, es decir, que estando aquí, en este quinto paso, que es la mitad del camino hacia la autorrealización, ahí se nos pone la gran prueba y se nos pone a decidir. Vas a tomar, se nos pregunta, o sea, se nos dice, has hecho un buen trabajo hasta este punto, excelente trabajo, has hecho algo que la gran mayoría de la humanidad no ha hecho, has llegado hasta aquí. Y bueno, ahora te toca decidir. ¿Vas a coger ese camino estrecho, difícil y angosto, que es obviamente el único que nos va a llevar de vuelta a la unidad, que se le conoce como el camino directo o el camino del Cristo? Un camino bastante doloroso porque implica pasar por ese vía crucis por el que pasó ese mismo Cristo Jesús que conocemos, o tomas este camino que es el camino del nirvana, que es un camino que nos saca del camino esotérico, aunque nos quedamos metidos en el esoterismo, pero ya no estamos trabajando sobre nosotros mismos hacia la autorrealización. Es un camino que nos desvía. Ese punto es llegar al cielo. Realmente el nirvana son estados paradisíacos, son lugares donde habitan seres con mucha conciencia, porque llegamos a este punto y ya tenemos 70 y tanto por ciento de conciencia, y estos seres habitan pues en planetas donde no hay guerras, donde todo lo es de todos, donde se vive en estados muy superiores a los que vimos nosotros, seres desalmados en este planeta. Y si nosotros realmente no tenemos una revolución, si realmente nuestro anhelo no es la liberación, si no tenemos claro a qué fue que vinimos y para dónde vamos, pues muy fácilmente nos quedamos ahí, hasta ese punto, a mitad de camino. Nos quedamos ahí a nivel de hombres todavía atrapados en la máquina, aspirando, queriendo vivir y viviendo pues por mucho tiempo, por muchos años, hasta que se nos agote el Dharma, en este estado y en estos planetas nirvánicos y estas naves y todo eso muy bonito, pero estancados. Entonces, esa es la gran prueba, la elección del camino. Por eso este conocimiento es tan revolucionario. Por eso aquí todo el tiempo estamos enfocando esto al trabajo de la muerte, de la revolución, porque aquel que tiene claro que su propósito es morir en sí mismo, aquel que llega a comprender que el propósito de la existencia no es otro que morir para nacer, y que para nacer pues obviamente tenemos que morir, fácilmente se distrae.
y se enreda y se queda pues estancado. Pero si se genera esa revolución, se tiene claro de que ese es simplemente un paso y de que todavía falta hacer esos otros pasos o tomar esos otros pasos para llegar a la liberación total y para desarrollar completamente la esencia. Aquel que en ese punto elige el camino directo, o sea, pone a que sea el Padre el que decida, que el Padre obviamente, como lo que anhela es la unión total de la chispa, va a tomar camino directo. Entonces, habiendo ya llegado el fuego, llevado el fuego ya hasta la laringe, que es la creación del cuerpo causal, entonces termina de subir el fuego hasta el entrecejo. Entonces, en ese punto pasa ya a lo que se le conoce como el cenario, que es el sexto paso. Esto que es el alma humana, representada por ese cuerpo causal, obviamente esos 5 cuerpos ya levantados, entonces viene a representar un triángulo que sube, que va de subida hasta a ese camino directo. Y está entonces aquí en el entrecejo lo que es el alma divina, representada también por lo que es el cuerpo búdico, que es un triángulo que baja. Entonces, esa alma humana que sube y esa alma divina que baja forman la estrella de 6 puntas. Una persona que ha tomado camino directo, internamente se forma aquí en su entrecejo lo que es esa estrella de Belén o esa estrella de Compostela, que es la que alumbra el árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad no es otra cosa que esa columna vertebral con todos esos ramales nerviosos totalmente iluminada por toda esa energía creadora sexual que se estuvo condensando en ella durante la primera montaña. Todas esas lucecitas de ese árbol de la Navidad realmente representan todas esas chispitas de conciencia que se fueron liberando en el trabajo de muerte que se hizo en la primera montaña. Entonces, de esa unión entre el alma humana y el alma divina es conocida como el matrimonio perfecto. Cuando se unen esas dos almas, entonces esa alma divina queda concibe, o sea, queda gestante. Y eso que va a gestar esa alma divina es la fuerza Cristo, que es la que nos va a permitir hacer el trabajo de la segunda montaña. Todo aquel que logre el escenario, todo aquel que logra el matrimonio perfecto, que logra unirse al alma divina, tiene derecho a ese siguiente paso que es el septenario, que es el trabajo ya de la segunda montaña. Nosotros debemos de reflexionar en esto. Esa alma divina, esa pareja perfecta, esa alma gemela que todos estamos buscando, no está en otro lugar que en nuestro interior. La pareja física representa esa alma divina, pero no es el alma divina. Es un compañero, es una compañera que nos está haciendo el amor, ¿verdad? El trabajo de colaborarnos y nosotros a esa persona para poder llegar a hacer ese trabajo interior, para unirnos con esa verdadera pareja que tenemos dentro, que es el alma divina. Y es donde realmente vamos a llegar a convertirnos en seres completos. Una persona que toma el camino del nirvana pues no tiene esta oportunidad, se queda ahí pues sin su alma gemela, buscando su alma gemela por todos lados, pero no la puede encontrar en su interior. Ahora ya cuando tenemos esa unión entre lo humano y lo divino, ya alcanzamos aproximadamente un 84% de conciencia. Como les decía, tenemos derecho ya a vivir lo que es la Navidad del Corazón, que es el evento más trascendental en la vida de cualquier ser humano. Que nazca el Cristo en una persona, en el corazón de un hombre, es algo tan grandioso que cuando algo así sucede, todo el universo se entera e incluso llegan personas o seres de muchos lugares del universo a felicitar, a ayudar a felicitar, ¿verdad? A ese ser. Muy pocos seres en este planeta, comparados con la cantidad de personas que ha habitado este planeta, han alcanzado este paso, han llegado a convertirse en Cristos. Claro, la fuerza Cristo ha tenido distintos nombres a lo largo de las diferentes culturas. Aquí pues la conocemos más como ese Crestos, ese Cristo, y tenemos muy como referente lo que es el Maestro Jesús, ¿verdad? Porque él hizo ese drama cósmico o representó el camino de la cristificación públicamente y por eso uno sabe lo que es el Cristo y lo puede tener como referencia.
pero no ha sido el único que ha logrado la cristificación. Realmente muchos otros seres han logrado ese estado, han logrado que nazca ese Cristo. Digo muchos, pero entre la cantidad de personas del planeta, pues pocos. Pero, por ejemplo, vemos un Buda y ese estado Buda pues también es el estado Cristo. Vemos un Krishna y bueno, ese estado Krishna también es un Cristo. O vemos un Hermes Trismegistro o un Zoroastro o un San Germain o un Quetzalcóatl o una Juana de Arco. Bueno, muchísimos seres que han hecho este trabajo han alcanzado ese nivel, han logrado vivir lo que es la Navidad del corazón y por lo tanto han permitido que esa fuerza que es el Cristo nazca en ello. Ese Cristo viene a hacer un trabajo muy importante en nuestro interior. Ese Cristo viene a hacer un trabajo de muerte psicológica. La primera montaña era la montaña del nacimiento, la montaña del Génesis, la montaña en la que nosotros debemos aprender a trabajar con nuestras aguas, a hacer un sabio uso de nuestra energía, empezar o aprender a crearnos a nosotros mismos, hacer esa creación en 7 días. Es ese tema del Génesis. El Cristo viene a ser entonces lo que es el Apocalipsis. Entonces esa Navidad del corazón realmente da un inicio a lo que es el Apocalipsis. Pero ¿qué es el Apocalipsis? Realmente el Apocalipsis es el fin por el fuego. O sea, que ese fuego que es el Cristo viene a eliminar completamente todo el ego, viene a eliminar eso que se le conocen como los yoes causa, que son las semillas del ego o las bestias más pesadas de nuestra psicología, aquellos defectos psicológicos de los cuales nacieron y se multiplicaron todos los demás. Y son fuerzas muy pesadas que están en las infradimensiones y que solamente una fuerza de este calibre como lo que es el Cristo puede llegar a eliminar, logrando lo que es ese apocalipsis. Este séptimo paso, que es el nacimiento y el desarrollo de este Cristo, se le conoce internamente como el septenario y está simbolizado por una estrella de 7 puntas que representa lo que es el superhombre, porque eso es lo que es el Cristo. Incluso si ustedes miran en esta forma geométrica, que es esta estrella de 7 puntas, van a ver que se trata de una estrella de 5 puntas como con una capita detrás. Realmente si uno lo ves así, es como una capita de superhéroe que se puso la estrella de 5 puntas. Porque realmente el Cristo es eso, es el superhombre, que viene a hacer un trabajo titánico. Quien ha alcanzado este nivel ya ha pasado del estado de hombre que alcanzó con el quinario a un estado de superhombre que tiene capacidad de hacer cosas que muy pocos pueden hacer. A estas alturas viene a completarse lo que es el trabajo de muerte y resurrección para que se pueda dar el nacimiento segundo. Ustedes ven que en la cruz, el Cristo se encuentra en la cruz, se encuentra muriendo en la cruz. Eso es como lo más trascendental que podemos recordar de ese drama cósmico, que el Cristo muere en la cruz para salvarnos. ¿Qué es esto? La cruz no es más un símbolo sexual. En la cruz está representado ese cruce entre el falo masculino y el yoni femenino. Y es porque en este trabajo de segunda montaña, esa cruz que en la primera montaña la usábamos más que todo para nacer, para crear, en la segunda montaña se va a estar usando más que todo para morir, para eliminar los defectos psicológicos, que también pueden eliminarse en lo que es la práctica de suprasexo. Y esos yoes tan pesados, como son los yoes causa, no pueden morir si no es allí, en la forja de los cíclopes, en la práctica del suprasexo. Entonces, ese título que vemos encima de la cruz, que dice INRI, realmente su significado esotérico es que son las siglas para Ignis Natura Renovatur Integram, que en latín representa que el fuego, que es el Cristo, renueva íntegramente o totalmente lo que es la naturaleza interior. Por eso es que ese Cristo o esa fuerza que nos va a permitir hacer ese trabajo de muerte y de limpieza interior completa, nos viene a renovar completamente, nos viene a salvar de esa esclavitud en la que nosotros vivimos por nuestros defectos psicológicos. En este trabajo del septenario, que como les decía es el trabajo de la segunda montaña de la iniciación,
esa persona va a alcanzar ya un 99% de conciencia. El 1% restante lo va a adquirir pues ya en el trabajo de la tercera montaña. Cuando mueren todos los defectos psicológicos, ya la persona puede nacer en el mundo espiritual plenamente. O sea, ahí se da el nacimiento segundo. Ese fuego, que es el Cristo, que nace, como les decía, en nuestro interior, a finales de la primera, inicio de la segunda, empieza a ascender por nuestra médula espinal, llenando o despertando las 7 iglesias de sabiduría, que ustedes le encuentran incluso en el libro del Apocalipsis, y las 7 iglesias, y los 7 candelabros, y las revelaciones, y no sé qué más. Realmente todo eso encierra ese simbolismo esotérico del trabajo de la segunda montaña. Esas 7 iglesias penden en nuestra médula espinal y van a despertar resplandeciente y vamos a tener acceso a toda la sabiduría de estas iglesias cuando hagamos este trabajo del septenario o lo que es el trabajo de la segunda montaña. Ahora, ya cuando se culmine este trabajo, cuando ya el Cristo muera completamente en sí mismo, o sea, que elimine en su totalidad lo que son los yoes causa, que paguemos pues todo lo que es el karma duro y ya pues se dé esa muerte psicológica total, entonces ya nos volvemos seres resurrectos. Es decir, a final de la segunda montaña, ese ser se convierte en un ser inmortal, ya nace plenamente en el mundo del espíritu y por lo tanto todos sus cuerpos ya quedan inmortalizados. Y bueno, pasa al trabajo de la tercera montaña que inicia con el octonario. Ese es el octavo paso hacia la autorrealización. El octonario está representado por una estrella de 8 puntas en la cual ustedes pueden ver que se encuentran dos cuadrados perfectos superpuestos y forman esa estrella. El trabajo del octonario es un trabajo de sacrificio por la humanidad, porque así como la primera montaña era la montaña del nacimiento, la segunda la montaña de la muerte, la tercera montaña es la montaña del sacrificio por la humanidad. Aquí este ser ya pues resurrecto todavía le queda un trabajo por hacer. El Cristo a esas alturas pues ya se hace cargo de la enseñanza mundial. Quiere ya unirse al absoluto, pero todavía le queda hacer un trabajo de crear los cuerpos de luz, que me faltó decirles que en la segunda montaña el Cristo crea los cuerpos de oro, aquí en la tercera crea los cuerpos de luz. Y aparte de hacer ese trabajo de crear los cuerpos de luz, debe conseguir un discípulo a quien pueda dejar a cargo de la enseñanza mundial para él poder ya unirse al absoluto, para ya liberarse plenamente. Para algunas personas que llegan a este punto, esto de conseguir el discípulo se les puede hacer algo fácil porque durante su camino de levantada han hecho mucho trabajo de sacrificio por la humanidad y por ahí han conseguido algún discípulo que ya esté presto a tomar camino directo. Porque un discípulo verdadero para un maestro de tercera montaña debe haber ya tomado camino directo. Porque a esas alturas se encuentra el maestro y pueden haber muchos aspirantes a la iniciación, pueden haber muchos iniciados trabajando en primera montaña, pero ninguno de ellos realmente presta esperanza hasta que no coge camino directo. Porque es que, como siempre decimos, de 1000 que llegan a ese punto de elección del camino, 999 toman camino del nirvana. Es decir, que el maestro puede tener muchas esperanzas y tal persona, sí, poner ahí sus esperanzas, pero llega ya a la elección del camino a otro que traiciona al Cristo, otro que toma camino del nirvana. Pero si ese maestro se ha fajado ahí, sí, haciendo mucho sacrificio y por ahí entregó el conocimiento con mucha revolución, capaz que rápidamente consigue un discípulo que ya tome camino directo y que ya ya sea su discípulo, ya lo vaya formando ahí para dejarlo a cargo de la enseñanza mundial. Para algunas personas este trabajo puede tardar mucho tiempo, puede tardar miles de años si no ha conseguido ese discípulo y dependiendo también de las circunstancias
planetarias, digamos así, que se estén dando en ese momento también podrían afectar para que ese trabajo pueda ser más lento o más largo. Ya eso ahí va a depender, pero igual es un ser inmortal, o sea, no es como que vaya a sufrir mucho por ese proceso. Pero sabemos que es así. Incluso, por ejemplo, el maestro Ravolú, que es de los últimos maestros que han estado pues en estas alturas, tiene mucho tiempo ahí esperando pues ese discípulo que tome camino directo. Todavía por ahí se habla de personas que recientemente pues ya andan por esas alturas, pero todavía falta confirmar para saber si ya por fin el maestro Ravolú pues ya tiene a su discípulo y puede unirse nuevamente al absoluto. Pero sí, a veces se puede tomar mucho tiempo este proceso. Y bueno, ese es el proceso del octonario. Ahí en ese trabajo de la tercera montaña, perdón, se va a recuperar ese 1% de conciencia restante para que ese ser se convierta ya en un ser plenamente consciente y pueda pues ya unirse nuevamente al absoluto. Ahora, ya después que se está ahí en el octonario, pues obviamente ya solo quedan 2 pasos para la autorrealización. El siguiente paso se le conoce como el novenario. El trabajo del novenario implica acabar con la mecanicidad de la vuelta. Recuerden que cuando iniciábamos y hablábamos de la Trinidad, decíamos que la ley del 3 crea y que esa ley del 3 o puede crear hacia arriba o puede crear hacia abajo, pero siempre crea. Para nosotros volver al absoluto, debemos regresar como una unidad, pero todavía en este punto se está sometido por esas 3 leyes. Cuando la chispa se fue desdoblando, que fue bajando y que fue creando todos los defectos psicológicos y todo lo demás, nosotros quedamos subdivididos en muchísimas partes. Cada uno de esos defectos psicológicos tenía atrapada un porcentaje de la conciencia. Nosotros nos convertimos en una multiplicidad imperfecta. En eso estamos convertidos. A medida que vamos haciendo el trabajo, que vamos recuperando todas esas chispas atrapadas en los defectos psicológicos, nosotros vamos haciendo un trabajo de integrar a nuestro ser. Y nosotros vamos saliéndonos de todas las leyes a los cuales nos tienen sometidos esos defectos psicológicos. Cuando nosotros hacemos ese trabajo de creación interior, también vamos trascendiendo esas leyes que nos someten en cada dimensión. Nos liberamos de las 48 leyes del plano físico y del plano vital, nos liberamos de las 24 leyes del plano astral, de las 12 leyes del plano mental, de las 6 leyes del plano causal y del plano búdico, y ya a esas alturas solamente estamos sometidos a las 3 leyes de la séptima dimensión, que son esas 3 leyes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, para poder regresar al absoluto, aquí toca hacer un trabajo para fusionar esas 3 leyes en una. Y lo primero que se hace es pasar de ser una trinidad a volver a ser una dualidad, pero ya una dualidad perfecta. Entonces, ¿cómo se hace eso? Esta fuerza Cristo, lo primero que tiene que hacer es fusionar los aspectos de la madre. El Cristo en sí es un aspecto de la madre. El Lucifer es un aspecto de la madre y el Espíritu Santo también. Entonces, esas 3 fuerzas del amor deben unirse en este novenario. Este novenario está simbolizado por una estrella de 9 puntas. Y fíjense que la estrella de 9 puntas son como 3 triángulos superpuestos. Y cada uno de esos triángulos representa una de estas fuerzas, la del Cristo, la del Lucifer y la del Espíritu Santo. Entonces, el Cristo primero se fusiona con el Espíritu Santo y luego vence al Lucifer en todas sus tentaciones y se fusiona también con el Lucifer y entonces forma ahí lo que es la O de Dios Madre, o esa serpiente se traga la cola y forma ese Ouroboros. En ese punto se está en un proceso o en un lugar incluso que se le conoce como el purgatorio, que se dice que es uno de los planetas más hermosos que hay en el universo, donde el Cristo pues debe hacer este trabajo de romper con la mecanicidad, empezar este proceso para volver a la dualidad. Se le llaman a esos que llegan allí los desafortunados que llegaron a esas alturas. Fíjense, a un paso ya se está
para regresar al absoluto, y por ahí se les dice, ay, esos desafortunados que están por ahí. Pero ¿por qué se les llama así? Porque ya estando tan cerca de alcanzar esa meta, de alcanzar ese objetivo, todavía toca esperar, todavía hay que hacer un trabajo y hay que desarrollar muchísima paciencia para romper con esa mecanicidad y poder volver a esa dualidad perfecta y luego a una unidad y regresar al absoluto. Bueno, y es muy interesante reflexionar en este proceso de volver a una dualidad, ya que nosotros estamos ahora mismo tan múltiples. Es realmente una ilusión volver a que esas dos fuerzas estén integradas. Aquí en este novenario, muy interesante, ustedes pueden ver en esta imagen la fusión de las fuerzas. Ahí vemos la paloma representando el Espíritu Santo, por un lado el Cristo y por otro lado el Lucifer, formando esa O de Dios Madre. Ya cuando Dios Madre, o ese círculo que representa también el Yoni femenino, está completamente integrado, ya es solamente esperar que el Padre baje. El Padre está representado por la I, que representa ese falo, y ya penetra. Cuando el falo penetra el Yoni, o esa I penetra la O, ya se completa lo que es el ser, ¿cómo se llama? El hombre absoluto. Ya ahí ya se vuelve a lo que es a una unidad. El amor queda integrado en la sabiduría, o como le llaman o le llamaban los aztecas, el águila baja ahí, se traga a la serpiente y se convierte en una serpiente emplumada. Ya ese es el último paso, ya ese es el denario, cuando esa dualidad se une y se convierte en una unidad. Cuando la sabiduría penetra en el espíritu, se convierte en un hombre absoluto. ¿Y qué pasa allí? Ya se termina la vuelta. Ya se ha logrado la integración del ser y otra unidad múltiple, perfecta, ha surgido. Se ha autorrealizado un nuevo ser en el absoluto. Es decir, ya a esas alturas, con un 100% de conciencia, plenamente conscientes de sí mismos, habiendo sacado toda la sabiduría de esta rueda, habiendo eliminado todos esos defectos psicológicos y habiendo rescatado toda la luz y todo el fuego que en ellos estaba atrapado. Habiendo integrado totalmente nuestro ser, nos convertimos en dioses del universo. Tenemos ya la capacidad, porque somos una unidad, de regresar al absoluto, de entrar, de salir, de bajar, de crear. Ya nosotros no estamos en ese punto sometidos por la máquina, porque ya no hay mecanicidad en nosotros, y ya entonces ese ser puede regir en el universo con total autonomía, porque ya es un ser plenamente consciente. Entonces, realmente este es el trabajo de la autorrealización y esos son los pasos que debemos dar. Como ustedes pueden ver, es crucial recibir el conocimiento que nos va a permitir hacer ese trabajo, que nos va a permitir dar esos pasos, y que una vez que recibamos el conocimiento, nos animemos a ponerlo en práctica, nos animemos y iniciemos desde ese cuaternario, empecemos a ahorrar esas energías, empecemos a crear positivamente, empecemos a trabajar en el sexo para empezar a crearnos a nosotros mismos y llegar a convertirnos en hombres. Nuestro primer gran objetivo es hacer que ese Cristo nazca en nuestro interior, gestar ese ánimo revolucionario para cuando lleguemos a ese punto de elección del camino, tomar esa decisión correcta, tomar ese camino directo. Porque una vez que nace el Cristo, ya no hay posibilidad de fallos en el camino, porque el Cristo es un vencedor, el Cristo es un guerrero, y el Cristo siempre hace la voluntad del Padre. Por lo tanto, nos va a llevar de ese punto del septenario, nos va a llevar a la autorrealización, que es un camino difícil, claro, que es un camino estrecho, angosto, y que por sus dificultades muchos le huyen, es cierto, pero debemos tener en cuenta que ese Cristo es un guerrero y que todo lo puede y que nos va a llevar a la liberación final. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden ver en esta imagen nuevamente todo el proceso, todos esos pasos que van de la unidad a la dualidad, a la Trinidad, y que van llevando a regresar a una unidad, pero ya perfecta. Obviamente vamos a estar compartiendo en los grupos toda esta información como siempre, estas diapositivas, para que ustedes las reflexionen, para que ustedes comprendan
este camino que se debe hacer para lograr la autorrealización. Recordemos que el propósito es llegar a Dios verdaderamente. Ese es el propósito, regresar a Dios. Y para llegar a Dios verdaderamente hay que dar los pasos correctos. No nos podemos desviar del camino porque queremos llegar, pero queremos llegar como seres plenamente conscientes. Entonces, bueno, señores, esta ha sido la conferencia del día de hoy. Les invito para la próxima conferencia que vamos a estar estudiando el próximo jueves, que con ella vamos a cerrar este ciclo de conferencias de la fase A. Una conferencia súper interesante que se titula El origen del ego. En esa conferencia vamos a ver cuándo fue que surgió en este planeta por primera vez eso que se le conoce como el ego y con qué propósito. Vamos incluso a profundizar en esa conferencia en algunos simbolismos que por ahí encontramos y que sin las referencias adecuadas no los podemos comprender, como son, por ejemplo, la manzana, la serpiente tentadora, que si Adán, que si Eva. Bueno, vamos a ver qué tuvieron que ver todos estos elementos con lo que fue la creación del ego, ¿ok? Entonces vamos a estar profundizando en este tema el próximo jueves.